Bien, hermanos, buenos días, un feliz sábado. Mi nombre es William Ortiz, para quienes no me conocen, yo creo que aquí es la primera vez, ¿cierto? Creo que, y estoy seguro, hermanos, que Dios me envió hoy para daros un mensaje especial. Que el Señor sea quien nos oriente en esta mañana y que Él nos dé palabras de vida por el poder del Espíritu Santo. Así que avancemos entonces, vamos a hacer una oración. Les invito para quienes puedan cerrar sus ojos, lo hagan. Voy a orar. Querido y poderoso Padre, te agradecemos, Señor, porque grandes son tus misericordias. Nos alcanzas con tu maravilloso poder y nos permites prepararnos para ese feliz encuentro con tu Hijo amado Cristo Jesús. Permita, Señor, que podamos escuchar tu voz en esta mañana, poder tomar los preparativos necesarios para poder entonces ser limpios de todo pecado, de toda contaminación y entonces estar en pie cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Lo agradecemos y lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema que traigo en esta mañana se titula Huesos secos versus la tierra de los vivientes. Como podemos ver, hermanos, no sé quiénes hayan estudiado el libro de Ezequiel capítulo 37, lo han leído, lo han estudiado, ¿cierto? Yo creo que ahí encontramos algo interesante en ese material bíblico, pero quiero enfatizar tres importantes puntos y sacar de este mensaje algo especial que Dios quiere inspirarnos en esta mañana. El primer punto es que nos habla este pasaje bíblico es el tema de la resurrección. El segundo punto es el poder de Dios. Y el tercer punto es la restauración espiritual que Dios concede a cada hijo e hija suyos. Entonces son tres puntos básicos importantes que nosotros tenemos que reconsiderar en nuestro diario vivir. Quiero que busquemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, el versículo 13. Salmos 27, 13. Vamos a leer, el registro bíblico lo encontramos aquí, dice lo siguiente. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes. ¿Quién escribió eso? El salmista, el rey David, ¿cierto? Escribió este salmo. Dice que hubiera yo desmayado, decía el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Qué no iba a creer? ¿Que vería qué cosa? La bondad de Dios. ¿Qué más? ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. ¿Qué seguridad tenía el salmista de que él iba a estar en la tierra de los vivientes? Yo pregunto, ¿dónde se encuentra la tierra de los vivientes? ¿Dónde? Todos los seres humanos que obedecen la palabra de Dios están ¿en dónde? En la tierra de los vivientes. Y esos seres humanos somos cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Ahora vamos a estar en un lugar físico muy pronto, cuando Jesús venga por segunda vez, donde estarán los vivos de Dios, los que lograron encontrar la victoria sobre el pecado y los que encontraron salvación en Cristo Jesús, consideraron sus vidas que debían estar en armonía con la voluntad de Dios y entonces estarán en la tierra de los vivientes, en el cielo mismo, ¿cierto? Allá vamos a estar en esa gran congregación de seres santos. ¿Saben, hermanos? Yo creo que ese es un lugar espectacular, maravilloso, especial, poderoso. Un lugar que no hemos visto, pero que ya está preparado para cada uno de nosotros. Yo me imagino en ese hermoso lugar. Quizás a veces lo pintan con un palacio especial, frondoso, ¿cierto? Pero no nos imaginamos cuán hermoso sea, ¿cierto? Sin embargo, tenemos la oportunidad de poder preparar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón
para habitar un día allí en las mansiones eternas, ¿cierto? En ese lugar especial que Dios tiene. Vamos a leer otro texto que está en el libro de Efesios, capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a leer lo siguiente: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. ¿Cómo éramos nosotros antes? Hijos de la ira, andábamos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos carnales, habitábamos sin esperanza, sin Dios, no teníamos ni siquiera paz, ni tampoco teníamos vida. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y ¿qué cosa? Y la vida. Para tener vida tenemos que conocer el camino que nos conduce a la vida. ¿Y cuál es el camino que nos conduce a la vida? Cristo Jesús. Yo soy el camino. Si conocemos a Jesús, como dice San Juan 17, entonces tenemos vida, ¿cierto? Podemos entonces vivir de acuerdo a la verdadera vida que el Señor nos enseña. Así que, hermanos, en Ezequiel capítulo 37 encontramos una revelación especial de Dios para su pueblo, cómo el Dios del cielo espera que su pueblo habite en la tierra de los vivientes y cómo desea Dios que mire lo desastroso que el pueblo es cuando está lejos, desconectado de Dios. Este pasaje comienza diciendo la impactante visión del profeta Ezequiel, un valle de huesos secos, esparcidos y sin vida. ¿Y secos en qué? En gran manera, dice el texto, el registro bíblico. Simbolizan estos huesos la desesperanza y la desolación del pueblo de Israel en el exilio, es decir, están espiritualmente muertos y están completamente desanimados. Estos huesos secos están espiritualmente, ¿qué cosa? Secos, muertos, están muertos y desanimados espiritualmente. Yo pregunto, ¿alguno de los que están aquí presentes ha visto o ha sentido que su vida espiritual ha decaído? ¿Que ha sentido que está muerto espiritualmente? ¿Que está desanimado en las cosas de Dios, en la esperanza de la salvación? Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos desanimarnos porque la esperanza es grande para cada uno de nosotros. Que no debemos cansarnos de hacer la voluntad de Dios porque eso es lo que Dios espera que tengamos nosotros siempre presentes. Porque la vida es vivir en armonía con la voluntad de Dios. Todo nuestro respirar, todo nuestro escuchar, todo nuestro tacto, todo nuestro activar en nuestra vida diaria depende del Espíritu Santo, que nos inspira a vivir de acuerdo a esa hermosa voluntad, que es la voluntad de ¿quién? De Dios. En ese cuadro patético que nos presenta Ezequiel capítulo 37, hermanos, vamos a leer unos párrafos de ese capítulo y vamos a leer desde el versículo 1, Ezequiel 37, vamos a leer el versículo 1, dice lo siguiente: la mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu de Dios me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos y me hizo pasar entre ellos y vi que eran muchísimos sobre el campo y secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Y esos huesos estaban representando al pueblo de Dios de ese tiempo, hermanos. Yo pregunto, ¿quiénes forman parte del pueblo de Dios en este tiempo final? Nosotros. ¿Cuántos huesos secos podemos divisar en este valle? ¿Será que habrán muchos y secos en gran manera, hermanos? Y si quizás hay muchos ¿qué quiere decirnos Dios
en esta parte importante. Venimos a la iglesia para poder avivar nuestra fe, para poder avivar nuestra esperanza, para fortalecernos de una manera especial, para poder escuchar la voz de Dios. Quizás salimos y entonces a veces nos olvidamos de lo que aprendimos y entonces quizás no se encuentra una renovación espiritual en nuestra vida diaria. Pero Dios espera que nosotros podamos vivir para Él, para no llegar a esa situación de secamiento espiritual. Y allí nos dice el versículo 3, dice, y me preguntó, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Respondí, Señor Dios, tú lo sabes. ¿Vivirá el pueblo que está aquí presente en esta mañana para Dios? ¿Viviremos nosotros para poder agradarle al Señor? Que lo que hacemos son olor grato y agradable a nuestro Padre Celestial. Solamente Dios lo sabe y nosotros también lo podemos saber si nosotros pasamos tiempo de conexión y de entrega y de consagración ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Tenemos que mirar detenidamente, hermanos, que nuestra fe no esté decayendo, que no esté desanimado nuestro corazón, que las esperanzas estén vivas, que cada día podamos ver realmente el cumplimiento de las promesas y que no importa las cosas malas que hayan sucedido en nuestro día vivir en esta semana o durante este mes o durante este año, lo importante es permanecer unidos a Jesús y nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de ¿qué cosa? De la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos nosotros notar, hermanos, que hay un cuadro patético, desgarrador. Se oye una voz que enfatiza algo poderosamente asombroso. Es la pregunta de Dios hacia el profeta Ezequiel. Y entonces la pregunta de Dios hacia el profeta dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo pregunto, ¿el anciano sabe si los que están aquí reunidos vivirán para Dios? ¿El pastor sabe si estamos vivos para Dios? ¿Quién lo sabe? Solamente Dios lo sabe. Una vez Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas más que eso? Sí, Señor, yo te amo. Y volvió a la tercera. ¿Y qué le respondió Pedro una tercera vez? Señor, tú lo sabes. Solo tú lo sabes, Señor. Ahora, ¿amamos a Jesús? Dios lo sabe, nuestro corazón lo sabe, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a valorar el tiempo que Dios nos regala, un tiempo de resurrección espiritual, porque en Efesios el apóstol Pablo nos dice que estábamos sin vida, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, sin esperanza y sin Dios, ¿en dónde? En el mundo. Podemos entonces notar, hermanos, que Dios está ayudándonos a ver qué clase de personas se está llevando a cabo en nuestra vida, ¿sí? que se está formando nuestra vida, en nuestro ser. ¿Qué representan esos huesos? Representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y nos enseña que hay esperanza, que la iglesia es la influencia vivificante en este mundo porque está dirigida por el poder del Espíritu Santo, y el Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. El Señor tiene que impartir ¿qué cosa? El aliento a esos huesos secos. La iglesia es la vida. La iglesia, ¿por qué la iglesia es la vida? Porque la iglesia está en armonía con Jesús, que es la vida. Por eso la iglesia es la vida. Y si la iglesia somos nosotros, quiere decir que nosotros llevamos vida y luz, ¿cierto? No estamos viviendo en medio de las tinieblas, aunque las tinieblas existen a nuestro alrededor, no estamos viviendo en medio de las tinieblas, o sea, las tinieblas no están con nosotros porque nosotros vivimos en la luz. Y tenemos el don espiritual que Dios nos ha otorgado, que es la unción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos formar parte del pueblo de Dios, porque no estaremos entonces en la tierra de los vivientes.
Y entonces dice que Dios tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. El Espíritu es el que da vida, ¿cierto? Es el Espíritu es el que da vida. Las cosas que yo os he hablado son Espíritu y son vida, dijo el Maestro de los Maestros, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, que es interesante notar que realmente estamos en medio de una experiencia especial por el poder del Espíritu de Dios, porque nosotros, los que estamos aquí presentes, estamos considerando que no debemos andar o estar allí en un valle de huesos secos, sino que realmente debemos vivir de acuerdo al Espíritu de Dios para entonces hacer que quizás haya otras personas que estén muriendo espiritualmente, nosotros con la influencia del Espíritu Santo podamos traerlas a los pies de ¿quién? De Cristo Jesús. Es interesante notar, hermanos, que nosotros podemos ser el resplandor de Dios en esta vida mientras Dios nos da esa maravillosa esperanza, mientras Dios nos otorga la oportunidad de ser sabios en esta tierra hasta el final de nuestros días. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia y pérdida de vida espiritual. Si el Espíritu Santo no está en mi vida, entonces, ¿cómo está mi mente? Embotado por los afanes de esta vida, ¿cierto? No hay ya más conciencia de saber si estoy armonizando con la voluntad de Dios, si estoy haciendo las obras perfectas delante de Dios, porque quizás de pronto mi corazón se ha pegado tanto a las cosas de este mundo que ya no siento la presencia de Dios en mi vida. Pero tengo que ser vigilante, tengo que afirmar mi voluntad a la voluntad de Dios, tengo que afirmar mi fe en la fe del Hijo de Dios, tengo que vivir para Dios y unirme a Dios porque realmente quiero vivir con Jesús, porque deseamos estar en ese maravilloso lugar donde estarán los santos de Dios, hermanos. Y saben, hermanos, para estar en la tierra de los vivientes, ¿qué tenemos que hacer? Abrirle primeramente nuestro corazón a Dios, reconocer que somos pecadores, ¿cierto? Reconocer que estamos fallando a Dios, que necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida, en cada instante, en cada minuto, en cada segundo de nuestra vida. Muchos que conocen de vida espiritual carecen de vida espiritual. Muchos que conocen qué es la vida espiritual carecen de vida espiritual. Empezando por los líderes y terminando por los que más sencillos de la iglesia, ¿cierto? Pero todos tenemos que estar no careciendo de vida espiritual, sino fortaleciéndonos en esa vida espiritual que es Cristo Jesús. Porque el Espíritu es el que nos da vida, hermanos. Y sin el Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Dice que muchos carecen de vida espiritual, tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de los miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes en el cumplimiento, en el cuidado de sus deberes y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. Impresionante, ¿cierto?, esta parte, hermanos. Es como algo aterrador sentir, hermanos, de que esas son advertencias para nosotros. ¿Por qué es aterrador? Porque quizás de pronto nosotros estamos involucrados tanto en las cosas de este mundo que nos volvemos sumisos, como Aarón se volvió sumiso al pecado, ¿cierto? Nos volvemos como Aarones dóciles, porque permitimos el pecado en nuestra vida, porque realmente no valemos, no hacemos valer los valores espirituales en nuestro diario vivir y queremos negociar con los principios eternos y entonces nos vemos en apostasías, nos vemos en rebeliones contra Dios. Quizás no vemos crecimiento, quizás no vemos que estamos creciendo en conocimiento. Saben, hermanos, la lección de esta semana, que inicia esta semana de hoy, nos hace entender de que debemos cada día profundizar en el conocimiento de Dios, porque nos decía
que cuando uno está en la escuela tiene el conocimiento de papá, de mamá, de quizás saber la tabla de la suma, de la resta, de la multiplicación, y eso es algo excelentemente bueno para los que están en esa etapa de la vida, ¿cierto? Pero si estamos, por ejemplo, alguien que va a la secundaria, a la universidad, y apenas tiene ese conocimiento, ¿qué será de esa persona? Un fracaso, ¿cierto? Porque carece ¿de qué? De conocimiento. Eso nos enseñaba la lección de hoy. Entonces, hermanos, tenemos que tener el conocimiento de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero todos los días tenemos que abrir la palabra de Dios y poder entonces llenarnos de Él. La hora del almuerzo, a veces anhelamos que llegue pronto, ¿sí o no? Cuando estamos delante de nuestro almuerzo, de ese plato exquisito, al solo mirarlo, desgustamos y eso está hermoso, eso está delicioso, gustoso, no hay el momento de poder gustar de cierto. Y hermanos, la palabra de Dios debe ser más gustoso que el alimento que nosotros tomamos todos los días. Tenemos que aprender a saborear la palabra del Dios vivo. Tenemos que aprender a gustar de este don esencial de la palabra de Dios. Nos da vida espiritual, nos da vida también física, y nos permite tener un conocimiento mucho mejor, mucho más profundo, mucho más especial, hermanos. Por eso es que el cuidado que Dios tiene por nosotros es tan grande que Él quiere que nosotros no perdamos de vista esta hermosa experiencia. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Apocalipsis capítulo 3, 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿y qué cosa? ¿Quién conoce las obras? Dios. Yo conozco tus obras de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma, dice el Señor, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mantengámonos ahí. Sé vigilante y ¿qué? Y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué están? ¿Cuáles son las otras cosas que están para morir? La poca fe que nos queda, el poco deseo de estudiar la Biblia, el poco deseo de orar, el poco deseo de dar a conocer el Evangelio. Compartimos el Evangelio, predicamos el mensaje, damos estudios bíblicos, nos gusta hacer la obra de Dios, nos gusta quizás de pronto trabajar de la mejor manera, de todo corazón para Dios. ¿Qué cosas de esas están muriendo en nuestra vida? Quizás hay otros más que no hemos mencionado, pero a nivel personal debemos saber, ¿cierto? Ahora sigamos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora de venir sobre ti. Ese texto, hermanos, nos enseña algo interesante. Primeramente nos dice: acuérdate pues de lo que has, ¿qué cosa? Recibido y oído. En otra parte, capítulo 3, dice: retén lo que ¿qué? Para lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, acuérdate de lo que has recibido y oído, retén lo que tienes, dice, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y guárdalo, y arrepiéntete, dice el Señor. Debemos guardarlo y arrepentirnos. ¿De qué cosas tenemos que arrepentirnos? Cada uno de nosotros sabemos, ¿cierto? Nuestros pecados. Quizás de pronto la iglesia no los ve, pero nosotros sabemos, Dios sí los está viendo, ¿cierto? Pero mientras que nosotros sigamos en ese pecado, el Dios del cielo no nos podrá bendecir ni nos podrá enviar de ese espíritu para que podamos vivir en la tierra de los vivientes, ¿cierto? Entonces, dice: pues si no velas, ¿qué cosa dice? Vendré sobre ti como ¿qué cosa? Ahora, ¿cuándo es que Dios va a venir como ladrón? Pero ¿cuándo es que Dios va a venir como ladrón? Dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. En la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Se está terminando ¿qué cosa? El tiempo de gracia. Se está terminando ¿qué cosa?
Quizás hoy han muerto muchas personas, ya se les terminó el tiempo de gracia, ¿sí o no? Ahora, pero a nivel general, el tiempo de gracia se va a terminar. Cuando el tiempo de gracia se termine, ¿Jesús vino como ladrón o no vino como ladrón? Ya vino como ladrón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Cuando el texto bíblico dice nadie sabe el día ni la hora, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuando Jesús viene por segunda vez o cuando se termina el tiempo de gracia? Cuando se termina el tiempo de gracia, ¿cierto? Entonces, si no velas, vendré sobre ti. Si no sé, debemos ser, ¿qué cosa? Vigilantes y afirmar nuestra relación con Dios para que no nos sorprenda el día del cierre del tiempo de gracia como un ladrón, ¿cierto? Entonces, para poder vivir de una manera especial delante de Dios, porque Dios es un ser santo. ¿Dios es qué? Un ser santo. Y únicamente seres santos habitarán de Dios delante de su presencia. ¿Únicamente qué cosa? Seres santos. Pregunto, ¿somos seres santos? Dios es un ser santo y únicamente seres santos habitarán delante de Él en su presencia. Entonces podemos mirar detenidamente que tenemos que velar para que entonces podamos arrepentirnos y entonces no llegue el día del cierre de la gracia como un ladrón y nos agarre desprevenidos. El profeta Ezequiel está sentado en una llanura en la que hay huesos por todas partes. Jehová lo hace pasar por en medio de esos huesos, por entre ellos, y a medida que él camina por la llanura, hay dos cosas que le llaman mucho la atención. La primera cosa que le llama la atención al profeta Ezequiel es que la cantidad de huesos secos. ¿La cantidad de qué? Ahora, ¿quién lo llevó a ese lugar? Dios. No fue el anciano de la iglesia, no fue el ministro, no fue el pastor. ¿Fue quién? Dios. Ahora, nosotros no podemos saber quién está en medio del pecado. Quizás de pronto podemos saber algunas cosas de una persona que está andando en pecado. Pero de manera amplia, quizás hay una persona que se esconde y en su pecado, pero que no permite que ese pecado florezca o no se vea, ¿cierto? Pero Dios sí lo está ¿qué? Pero Dios entonces, en medio de su misericordia, Él hace que un líder de la iglesia vea cuánta cantidad de apostasía y de pecado hay dentro de su pueblo y que se están secando de manera terrible y están muertos espiritualmente, hermanos. Pregunto, ¿estamos nosotros en medio de ese valle de huesos secos? Es una cantidad de huesos. El segundo punto que le llamó la atención al profeta fue que era el estado en que se encuentran. Él mismo escribió: vi que habían muchísimos huesos en la llanura y estaban secos y secos en gran manera. Secos en gran manera. ¿Sí? Y eran personas espirituales, eran personas líderes, eran personas... ¿Qué le pasó a Aarón? Un líder especial cayó en apostasía y hizo que el pueblo cayera. Fueron muchos los que cayeron en apostasía, ¿cierto? O en otra parte del libro de Ezequiel también Dios lleva al profeta en espíritu y ve también a los ancianos de la iglesia haciendo cosas terribles, ¿cierto? A los líderes de la iglesia haciendo cosas terribles. Y Dios nos muestra, hermanos, y Dios nos permite que nosotros podamos salir de esa situación. ¿Qué órdenes le dio Jehová a Ezequiel? Profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Oíd palabra del Señor antes de que se siga. Ya están secos, ya están muertos en gran manera. Pero ahí es donde viene el milagro de ¿qué cosa? De la resurrección. Porque si nosotros oímos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios, entonces esos huesos secos van a ¿qué? A empezar a vivir. Porque si empezamos a escuchar la voz de Dios y nos vamos a levantar y la fe va a empezar a triunfar en nuestra vida diaria, ¿cierto? Cuando Cristo Jesús venga,
¿qué le va a decir a los muertos que murieron en Cristo? Salid de las tumbas, pueblo mío, ¿cierto? Y esos huesos secos que están en las tumbas, ¿volverán a qué? A vivir. Ahora, ¿escucharán qué cosa? Oíd la palabra del Señor. Si no escuchan la voz de Dios, no podrán vivir. La profeta de Dios, Elena G. White, dice que antes de que Jesús venga por segunda vez, Dios le dirá a su pueblo el día y la hora de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Sí sabían eso? Dice la Biblia que el día y la hora nadie. Pero ¿a qué se refiere el día y la hora? Nadie lo sabe. Que nadie sabe el día y la hora cuando se va a terminar el tiempo de gracia. ¿Cierto? Aún la venida de Jesús tampoco nadie la sabe en estos momentos. Pero antes de que Jesús venga por segunda vez, cuando estén cayendo las plagas, Jesús en un momento determinado le dice a su pueblo a través de truenos y relámpagos la segunda venida, el día y la hora de la segunda venida de Cristo Jesús. Y solamente los que escuchan esa voz podrán ver claramente la orden de Dios o la voz de Dios que está diciendo que Él viene el día, en tal día y en tal hora. Pero los que no escuchan, los impíos que no escuchan solamente truenos, imaginan solamente truenos y relámpagos, pero no escuchan la voz de Dios. Quienes escuchan la voz de Dios son los hijos de Dios. Ahora pregunto, ¿escuchamos la voz de Dios? Es importante para que si nos estamos secando espiritualmente, poder vivir nuevamente, poder resucitar espiritualmente, ¿cierto? Poder ver, escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos realmente escuchando la voz de Dios hoy? En un mundo lleno de ruido, distracciones y opiniones, es fácil que la voz de Dios se pierda. A través de la internet, a través de series que por el celular colocan, series televisivas, a través de las redes sociales. A veces eso incluye tanto de que perdemos de vista, ¿qué cosa? Nuestra redención, perdemos de vista nuestra salvación y nos vemos sumidos y centrados en esas cosas. Y ya no escuchamos, ¿qué cosa? La voz de Dios. Estamos escuchando la voz de Dios en un mundo lleno de ruido, de distracciones. ¿Qué nos distrae a nosotros? ¿Qué nos distrae a nosotros del gran plan de la redención? ¿Qué son los huesos secos? Representaban la condición espiritual de Israel. Estaban dispersos sin vida nacional. Dispersos sin vida nacional. Y con la esperanza perdida. Habían abandonado a Dios y se sentían separados de Él. Estaban dispersos, sin vida, habían abandonado a Dios y se sentían sin esperanza. Y estaban separados y se sentían separados de Él. ¿Podemos como individuos o como iglesia llegar a un estado de huesos secos? ¿Es la voluntad de Dios que lleguemos a ese punto? No, ¿cierto? No es la voluntad de Dios que lleguemos a ese punto. Pero Dios nos permite dar a conocer ese mensaje para que nosotros podamos reavivarnos y poder entonces tomar las decisiones correctas para que no seamos los que estemos en ese valle de huesos secos. Cuando la somnolencia espiritual domina nuestro ser, hermanos, viene con un equipo destructivo y como la indiferencia, la inactividad, la falta de vigilancia en la vida cristiana. ¿Qué es la somnolencia espiritual, hermanos? Dice que domina nuestro ser, viene con un equipo destructivo. ¿Cuál es el equipo destructivo? Dice, es la indiferencia, la inactividad, la falta de vigilancia en la vida cristiana. ¿Sí? La indiferencia, la inactividad, la falta de vigilancia en la vida cristiana. ¿Somos indiferentes con Dios? ¿Nos volvemos inactivos en las cosas de Dios? Ya no oramos, ya no estudiamos, ya no vamos a la iglesia, ya no cantamos, ya no practicamos quizás de pronto la parte de la comida vegetariana. Quizás a veces es necesario saber que esos alimentos nos ayudan a tener mejor salud. Ya quizás de pronto no compartimos el mensaje de Dios
ya nos desanimamos de una manera terrible, ya renegamos, ya no tenemos fe, ya nos falta confianza, ya nos faltan muchas cosas. Es impresionante lo que acarrea ese equipo destructivo de la somnolencia espiritual, hermanos. Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre esos huesos y decirles, volverán a vivir. Inmediatamente después de eso se oyó un ruido, un traqueteo intenso y los huesos comenzaron a juntarse y entonces vio que aparecía sobre ellos tendones y carnes y que se cubrían de piel. ¿Qué se escuchó entonces? Un ruido, un ajetreo, los huesos empezaron ¿a qué? A formarse nuevamente, los tendones empezaron ¿a qué? A crecer, porque esos huesos escucharon ¿qué cosa? La voz de Dios. Iniciaron una nueva vida llena de fe, de esperanza, iniciaron de cero, inmediatamente afirmaron ahora nuevamente la fe en Dios y se fortalecieron y vivieron con Jesús. Antes de que sucedan esos desastres espirituales tenemos que vigilar para ver cómo está nuestro corazón, examinar nuestro corazón delante de Dios, hermanos. Dice que en segundo lugar le mandó que profetizara al viento y le dijera que soplara sobre los cuerpos. Yo pregunto, hermanos, ¿qué representa ese viento? El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu es el soplo de la vida, ¿cierto? Es lo que nos da vida, dice. Nos dice aquí, hermanos, que ese viento soplara sobre los cuerpos, y cuando Ezequiel profetizó, el aliento entró en ellos y empezaron a vivir y a ponerse de pie. Y ahora dice, era un ejército grande, grandísimo, en gran manera. ¿Era qué? Un ejército grande en gran manera, ya no eran huesos secos, era un ejército de Dios, el ejército del Dios vivo, del Dios viviente. Y estaban vivos y agradecían a Dios y honraban a Dios y adoraban a Dios y lo hacían, y eran un gran ejército que apreciaba hacer la voluntad de Dios y vivían para Dios, y era grande en gran manera ese pueblo. Entonces, hermanos, ahora puestos estos huesos secos en pie, ya restaurados, llenos de vida, el Señor los llama de nuevo pueblo mío. De repente el valle de la muerte se transforma en un ejército numeroso de pie y llenos de vida. Dios le dice a su pueblo, el pueblo de Israel, yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré salir de vuestras sepulturas. Yo abriré ¿qué cosa? Vuestros sepulcros y os haré salir de vuestras sepulturas, dice el Señor. Les daré aliento de vida, no importa en cuán secos parezcan los huesos, no importa cuán desesperados sean, vea la situación, el Señor declara sobre ti vida, el Señor declara sobre ti vida, sobre tu familia vida, el Señor declara sobre tu iglesia vida, Él declara que habrá vida y que habrá restauración y que habrá un nuevo comienzo en el nombre de Cristo Jesús. Es algo maravilloso, hermanos, Dios nos da esta oportunidad, finalmente el Señor nos llevará a su propia tierra, la promesa de la tierra nueva, un hogar eterno donde no habrá más llanto, no habrá tristeza, ni dolor, ni clamor. ¿Podemos ser parte de este ejército? Amén. Podemos ser parte de este ejército que vive, ¿cierto? Que resplandece a la presencia de Dios, que se levantará para la gloria de Dios y habitará en la tierra de los vivientes por toda la eternidad. Dios nos dice, hermanos, os daré aliento de vida y viviréis. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es el Espíritu Santo de Dios el que sopla, el que da vida. Aceptemos hoy esa promesa, abramos nuestro corazón para que el aliento de vida entre y nos transforme de un valle de huesos secos a un ejército vivo para su gloria, hermanos, porque es el deseo de Dios en nuestro diario vivir. Entonces, hermanos, hoy entendemos que Dios espera de cada uno de nosotros que podamos velar y orar y estar apercibidos para que no entremos en el valle de los huesos secos. Si hay algún hermano que está aquí presente y que desea tomar una decisión y que necesita realmente venir a la presencia de Dios, le invito para que pase aquí al frente y oremos. Si hay algún amigo que nos acompaña, le invito a que abra su corazón a Dios y entonces
Le invito también en el nombre del Señor Jesús a que pase aquí al frente para orar por usted, para que Dios reviva su vida, su espiritualidad y también su forma de ser, y entonces tenga vida y la tenga para siempre. ¿Hay algún hermano que esté dispuesto a tener esa maravillosa voluntad? Le invito para que podamos pasar aquí al frente y hacer una oración. Amén. Que el Señor nos dé esa iluminación cada día, que podamos avivar nuestra fe en gran manera y que el amor de Dios restaure todos nuestros sentidos. Nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados para Dios en cada instante de nuestras vidas y también podamos ejercer una influencia espiritual única delante de nuestro Dios. Amén. Les invito a arrodillarnos para hacer la oración. Oremos. Querido y poderoso Padre que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, deseando que tú nos regales esa oportunidad de escuchar tu voz, de poder apreciar tu palabra, de poder apreciar el tiempo que nos otorgas, de poder vivir en el Espíritu para poder no satisfacer los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, sino que permitamos, Señor, que sea tu santa y divina palabra, que sea tu maravilloso mensaje de amor, el que habite en nuestros corazones y que estemos en el lugar que nos corresponde estar al lado de Cristo Jesús. Amén. Que podamos evitar caer en el valle de los huesos secos y que podamos entonces mantenernos vivos para ti, Señor, y despiertos y vida y podamos tener vida en gran manera. Aquí están tus hijos, han pasado delante de tu presencia, Señor. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus dificultades, tú conoces, Señor, sus más grandes sueños y anhelos. En tus manos los coloco, Señor. Protéjalos, ayúdalos, restáuralos, santifícalos, ennoblezcalos y permita, oh Señor, que puedan estar dispuestos a hacer tu maravillosa obra y a escuchar tu voz. Y que al igual, Señor, todos podamos estar avivados por el poder del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, lo agradecemos y lo pedimos en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.